La vida de oficina de Go Jong-won era un infierno, y su aura asesina lo confirmaba a gritos. Odiaba con toda su alma a ese colega que convertía su existencia en una pesadilla diaria con sus críticas venenosas. El pelinegro no dejaba de atacar su trabajo, obligando a la jefa a intervenir en medio de aquel campo de batalla. Ella intentaba descifrar qué demonios pasaba entre esos dos, pero la tensión en el aire era irrespirable. Justo entonces, el culpable de su desgracia, Kang Hyung-woo, interrumpió con esa frialdad tan típica de él. Alegó que aún no terminaba de señalar los errores y que irse así era inaceptable, encendiendo la furia del rubio. ¡Qué tipo tan arrogante! Mientras tanto, la jefa soltó la típica broma de que tanto odio ocultaba amor. Por sus peleas constantes, Jong-won pensó que ni siendo el último hombre en la tierra se fijaría en ese patán. Aunque le gustaran los hombres, él era la excepción. De pronto, Hyung-woo exigió avances del proyecto para ese mismo día. Aquella noticia cayó como un balde de agua fría. Era una misión imposible que lo obligó a comer cualquier cosa. Sacrificó su cena para terminar a tiempo, pero curiosamente, cualquiera diría que no estaba sufriendo por ello. Al ver su sonrisa, los colegas asumieron que tendría una cita romántica, aunque él aclaró que la realidad era otra. Hablar de su soledad le dolía en el alma, pues aunque el rubio luciera interesante y atractivo ahora, su pasado contaba otra historia, la triste verdad era que jamás había tenido una pareja en toda su vida. Durante la reunión, su mente viajó al pasado y comprendió que existía una razón muy válida para su soltería. Siempre era rechazado, y tras pensarlo bien, el señor Go admitió que su propia personalidad era la culpable. Era demasiado intenso y agobiante, se enamoraba al primer vistazo y perseguía el amor con una persistencia aterradora. Intentaba forzar sentimientos recíprocos y, apenas conocía a alguien, comenzaba a delirar sobre el destino. Soñaba con cuentos de hadas, pero su realidad era tan gris y mundana que no se parecía en nada a una novela. En plena junta, el rubio fantaseaba con encontrar un romance genuino y toparse por fin con su alma gemela. Anhelaba una vida de amor y comprensión, pero mientras el protagonista se perdía en sus dulces ilusiones. Su rostro lo delataba por completo, olvidando dónde estaba, lo que captó de inmediato la atención del señor Kang. Él interpretó esa distracción como pura estupidez. Le lanzó una mirada gélida y le ordenó con gestos que se concentrara. Jong-won volvió a la amarga realidad. Odiaba el carácter terrible del pelinegro, pero lo que más le enfurecía era que ese maldito tuviera un rostro tan atractivo. Al final, el señor Go decidió tragar veneno y seguir trabajando, pues esa noche tenía una cita con un posible amor. Más tarde, bajo el manto nocturno, el protagonista llegó al local de su amigo, sintiendo un alivio inmenso al ver un rostro amigable. Él había organizado todo. Kim Jin-tae se preocupaba sinceramente por el rubio y rezaba porque encontrara a su media naranja. Como muestra de apoyo, y estando ocupado en el trabajo, el pelirrojo citó a la pareja en su propio establecimiento. Prometió atenderlos como reyes. Dado que su amigo había planeado este encuentro a ciegas, Jong-won no tenía ni idea de cómo lucía su cita. De pronto, el corazón del protagonista se detuvo. El horror lo invadió al descubrir la identidad de su acompañante. Resultó que ya se conocían demasiado bien. Ni Kang ni Go podían creerlo. Su supuesta pareja ideal era el odiado colega de la oficina. Mientras el joven temblaba ante el inesperado encuentro, su amigo elogiaba la belleza del pelinegro. Al notar al rubio, Hyung-woo se congeló, con la sorpresa pintada en el rostro, sin saber que su cita sería él. Al quedar solos frente a frente, el protagonista se sintió decepcionado y aturdido. Su noche soñada estaba arruinada. La incomodidad era palpable fuera de la oficina. El silencio reinaba y ambos evitaban cruzar miradas a toda costa. En ese instante, el joven empezó a notar sus irónicas similitudes. El pelinegro había estudiado en el extranjero. Poseía una educación de élite, mientras que Jong-won se graduó con honores de una prestigiosa universidad nacional. Ambos eran genios que terminaron sus estudios antes de tiempo y obtuvieron doctorados gracias a su intelecto superior. Además, eran contemporáneos, iniciaron su vida laboral al mismo tiempo y compartían conocidos en común. Desde fuera parecerían la pareja perfecta de amigos, pero la realidad era cruelmente distinta. Sus personalidades chocaban como el agua y el aceite. Se detestaban y vivían en una guerra constante. En esa cita desastrosa, el rubio no entendía su mala suerte y solo maquinaba un plan de escape inmediato.
Pero inesperadamente, Hyun-woo lanzó la bomba. ¿Te gustó? Aquella pregunta aterrorizó al joven. El hombre protestó de inmediato, jurando que había visto al señor Kang radiante de alegría en la oficina, y que incluso lo escuchó tararear sobre una cita con su amado. Aunque Jeong-won intentó negarlo, en el fondo sabía que actuó exactamente así. Hasta presumió del encuentro. Por eso, el peligro dedujo que nuestro protagonista albergaba sentimientos románticos por él. Justo cuando iba a rechazarlo cruelmente, el rubio intentó aclarar aquel terrible malentendido, pero fue interrumpido sin piedad. El señor Kang soltó sin rodeos que el joven no era para nada su tipo y se marchó a toda prisa. Jeong-won quedó tan impactado que se congeló como una estatua. Y antes de desaparecer, el hombre le exigió que no divulgara lo sucedido al resto del personal de la oficina. Un instante después, al procesar la situación, el rubio corrió tras su insoportable colega para explicar la verdad. Desafortunadamente, calculó mal sus movimientos y chocó de lleno contra un camarero, provocando que el joven cayera directo al suelo. Y la comida que llevaba el empleado del local aterrizó trágicamente sobre la inmaculada cabeza de Hyun-woo. Parecía que el malentendido y el odio mutuo entre ambos jóvenes acababan de intensificarse hasta niveles catastróficos. Esa noche, el protagonista soñó con su odioso colega vestido de emperador, acusándolo de crímenes imperdonables. Lo culpaba específicamente por el trozo de carne cruda que cayó en su cabeza, mientras el joven intentaba probar su inocencia desesperadamente. Fue un accidente, pero nadie lo escuchaba, ya que el rubio solía causar problemas al señor Kang frecuentemente en el trabajo. En medio de la discusión, Jeong-won se dio cuenta de que todo aquello era parte de un sueño absurdo, así que le ordenó al peligro que dejara de ser tan grosero. Sin embargo, el hombre se mostró implacable. Incluso ahí comenzó a asignarle tareas laborales imposibles. Los eventos dejaron al protagonista en shock total, pero no pudo responder, pues al instante siguiente fue llevado a la ejecución por el incidente en el restaurante. El joven se resistió con fuerza, pero su amigo vestido de verdugo tradicional lo decapitó sin piedad. En ese momento, Jeong-won despertó de la pesadilla entre lágrimas, con los nervios destrozados por los eventos de la noche anterior. Por eso no quería ir a trabajar, lamentando que la oficina no hubiera sido destruida por un desastre natural desconocido durante la noche. El rubio seguía dándole vueltas al asunto, ya que no había logrado explicarse ante el hombre, quien, humillado por el trozo de carne, se había marchado furioso. Más tarde, el rubio consideró enviarle un mensaje a su insoportable colega, pero en ese instante le dio me gusta por accidente a una foto suya en redes sociales. El protagonista decidió cambiar de método, pero la torpeza lo atacó de nuevo y terminó llamando al pelinegro sin querer. En fin, la serie de rarezas de Jeong-won hizo que la situación fuera aún más incómoda y retorcida que antes. Aunque al señor Kang no le interesaba el hombre como pareja, probar eso ahora se había vuelto una misión titánica. Reconoció su derrota y se sintió abatido. En otra reunión, el joven observó a Hyun-woo, quien lo ignoró olímpicamente. Pronto, el protagonista comenzó a analizar las virtudes del señor Kang y concluyó que era el mejor candidato como pareja. Sin embargo, al recordar sus peleas y diferencias de carácter, el joven le encontró miles de defectos rápidamente. Tiempo atrás, al rubio le habían ofrecido un puesto para quedarse en el laboratorio de la universidad, donde pasaba la mayor parte del tiempo, pero lo rechazó para trabajar en la oficina. Ahora se arrepentía profundamente. Mientras tanto, la reunión terminó inesperadamente. Jeong-won se perdió gran parte de la información por estar en las nubes. Antes de irse, una colega sugirió organizar un retiro corporativo para relajarse como grupo. Argumentó que los dos equipos de especialistas debían llevarse bien. Finalmente, el jefe accedió y pidió que todos asistieran. Esa reunión informal para beber irritó al protagonista, pero se vio obligado a guardar silencio. Pronto, cuando la mayoría salió de la sala, el pelinegro llamó la atención del joven. Era evidente que quería discutir lo ocurrido la noche anterior. Jeong-won temía este desenlace fatal. Sin embargo, ante la insistencia del señor Kang, no tuvo otra opción. Hyun-woo cerró la puerta para hablar en privado. El insoportable colega fue directo al grano. Prometió no contarle a nadie sobre la orientación sexual del joven. El protagonista estaba aterrorizado, pues temía tocar temas tan personales en el entorno laboral. A pesar de todo, siguió hablando, asegurando que los eventos de la noche anterior fueron un terrible malentendido. Aunque el señor Kang confiaba en su teoría, le costaba creerle.
así que el rubio tuvo que explicar todo con lujo de detalles, desde el trivial alarde en el trabajo hasta la absoluta falta de sentimientos románticos por Hyun-woo. Esto desconcertó al pelinegro, quien aceptó la información como cierta y sugirió zanjar el asunto ahí mismo. Pero el protagonista se negó, exigía que sus explicaciones fueran comprendidas de verdad, así que pasó horas justificándose. El tiempo parecía detenerse mientras Jong-won intentaba desesperadamente disculparse por el desastre de la carne, sintiendo cómo la ansiedad le cerraba la garganta. Pero el hombre frente a él ni siquiera se dignó a escucharlo, afirmando con frialdad que ya había borrado ese incidente de su memoria. Las interrupciones constantes del moreno irritaban al joven, quien apretaba los puños conteniendo sus emociones. Solo al finalizar aquella tensa discusión, el señor Kang soltó la bomba. Debían resolver todo antes de un inesperado viaje de negocios a otra ciudad. La noticia golpeó al rubio como un balde de agua fría, pues, perdido en sus pensamientos, se había perdido la mitad de la reunión. Sin embargo, no tuvo más remedio que asentir con una sonrisa forzada que ocultaba su pánico interno. Mentalmente, Jong-won temía lo que el destino le deparaba, especialmente al enterarse de que compartiría habitación con el intimidante Jung-woo. Al verse atrapado en un avión junto a su insoportable colega, el protagonista sentía que el aire se volvía pesado e incómodo. De pronto, el hombre rompió el hielo con una cortesía inesperada, ofreciéndole un pastelillo y explicando que necesitarían combustible para el arduo trabajo que les esperaba. Por un segundo, el corazón del rubio se ablandó ante la supuesta consideración del señor Kang, pero la ilusión duró poco. El jefe aclaró que solo lo hacía para no tener que cargar con todo el trabajo él solo, buscando energizar a su herramienta. La pequeña alegría del protagonista se marchitó al instante al comprender que la amabilidad de Hyun-woo era puro interés egoísta. Poco después, ambos jóvenes se encontraban sudando la gota gorda en un almacén repleto de productos. Jong-won sentía que sus fuerzas lo abandonaban y la montaña de trabajo pendiente parecía no disminuir. Al ver su estado lamentable, un empleado local, cual ángel guardián, decidió posponer la labor. En su lugar, sugirió ir por unos tragos, una idea que iluminó el rostro del rubio, quien aceptó sin dudarlo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el moreno interpuso su objeción. Declaró con firmeza que no debían socializar, recordando que su estancia era breve y la carga laboral inmensa. La severidad del señor Kang encendió la furia del personaje principal, pero esta vez no pensaba ceder, así que, en un acto de rebeldía, ignoró las órdenes de su superior. Pronto, todo el grupo del almacén se reunió, junto a los dos jóvenes en un bar para beber y liberar tensiones. Allí, el joven se entregó al consuelo del alcohol, buscando alivio tras el agotamiento físico extremo. Aunque el viaje supuestamente era para gestionar documentos y terminar en una hora, terminaron siendo tratados como mulas de carga en el almacén. Por ello, el rubio hervía de rabia ante la injusticia de la situación y solo deseaba desconectar. Cuanto más bebía Jong-won, más vueltas le daba a la figura del moreno en su cabeza. Al principio, admiró a regañadientes que el otro no soltara ni una queja durante el trabajo pesado. Con la lengua aflojada por el alcohol, Jong-won confesó que no podía dejar de pensar en el hombre a su lado. Además, admitió con amargura que él no poseía esa resistencia de acero para aceptar órdenes como lo hacía el otro. Aquella confesión no le cayó nada bien al moreno. Al contrario, lo impulsó a contraatacar. Hyun-woo, con brutal honestidad, declaró que al protagonista le resultaba muy conveniente trabajar a su lado, ya que él siempre señalaba los errores ajenos, facilitándole la vida. El rubio, ofendido, pidió explicaciones, pues precisamente esa actitud crítica era lo que más detestaba de trabajar con el señor Kang. Pronto, la conversación entre los dos jóvenes se tornó intensa entre copa y copa. Cada uno defendía su trinchera con pasión. Finalmente, el hombre soltó con arrogancia que el joven debería estarle agradecido por todo el trabajo que había hecho en su lugar. El rubio estalló de ira al escuchar eso, pues consideraba esos supuestos consejos como críticas destructivas y órdenes injustificadas hacia un colega. Mientras más veneno escupían el uno sobre el otro, más bebían, y sus palabras se volvían afiladas como cuchillos. Parecía que ambos tenían la oportunidad perfecta para sincerarse, pero el protagonista decidió no aprovechar el momento para la paz. El moreno, confiado ciegamente en sus métodos, desestimó cualquier queja,
Para él, en la creación de proyectos, el resultado era rey y la cohesión del equipo no valía nada, algo que el joven rechazaba totalmente. En una sola noche, estos dos hombres se dijeron cosas horribles, como si el odio fuera lo único que los uniera. Entre discusiones, el alcohol fluyó sin control y no notaron que habían cruzado el límite de la embriaguez. Un empleado del almacén, al ver el desastre inminente, se apresuró a mandarlos a descansar. Tras despedirse, los dos jóvenes decidieron marcharse para poder estar presentables por la mañana y terminar con sus obligaciones. Fue solo al llegar al silencio de la habitación cuando el protagonista se dio cuenta de la cantidad de barbaridades que le había dicho a su insoportable colega y cuánto había bebido. El shock por su propio comportamiento lo paralizó. Mientras el joven procesaba su culpa, inesperadamente, el moreno salió de la ducha semidesnudo para buscar un cepillo de dientes olvidado. Jong-won quedó impactado, recorriendo con la mirada el cuerpo escultural del señor Kang sin poder disimular, pero al instante siguiente comenzó a gritarle a Hyun-woo por exhibirse de esa manera, sabiendo perfectamente cuál era su orientación sexual. El hombre explicó con calma exasperante que, acostumbrado a hoteles de lujo, esperaba encontrar batas de baño. Desafortunadamente, ese no era el caso. Para colmo, se reveló que el moreno siempre dormía en ropa interior, lo que enfureció a Jong-won por considerarlo indecente. En su mente, el protagonista intentaba comprender cómo podían ser tan abismalmente diferentes. Incluso en esos momentos triviales bajo la luna, el señor Kang se relajaba con una cerveza fría y el televisor encendido. Mientras su compañero intentaba conciliar el sueño desesperadamente, el ruido de la pantalla y la cama extraña lo hacían imposible, atrapando la atención del hombre, pero en lugar de admitir su incomodidad, el rubio soltó un mordaz reproche hacia su acompañante, acusándolo de no cerrar la boca ni un segundo. Parecía que Jung-won tenía ganas de buscarle pleito a Hyun-woo, retomando las discusiones pendientes del bar, desahogando cada pequeña cosa que le resultaba insoportable sobre él. Para su sorpresa, el insufrible colega no contraatacó. Simplemente le pasó una lata de cerveza al señor Kang con calma, intentando suavizar el ambiente. De la nada, el protagonista lanzó la pregunta del millón. ¿Cómo se comportaba ese hombre en el amor? ¿Sería tan meticuloso y exigente con sus parejas como lo era en la oficina? Jung-woo quedó desconcertado ante la interrogante, sospechando de sus intenciones tras sus malentendidos previos. Al ver su reacción, Jong-won intentó aclarar el porqué de su curiosidad, la cual nacía de su profunda aversión por la actitud de su colega. Finalmente, el pelinegro negó con la cabeza rotundamente, pero añadió con arrogancia que, aun siendo exigente, seguiría siendo más popular que el rubio. Luego cuestionó ese repentino interés en los detalles de su vida privada, insinuando con picardía que tal vez el joven aspiraba a convertirse en su pareja algún día. La charla se tornó íntima, y el señor Kang comenzó a bromear diciendo que el joven no tenía vínculos personales, debido a su carácter excesivamente intenso. Por desgracia, el pelinegro tenía razón, y sus bromas hirieron el orgullo del protagonista, obligándolo a gritar en negación. En medio de la discusión, el hombre recordó de pronto al conocido mutuo que armó su terrible cita. En cuanto Jong-won supo que el pelirrojo había forzado el encuentro con su insoportable colega, quedó totalmente horrorizado por la revelación. En sus mensajes, el amigo había comparado al rubio con un dulce gatito, pero ahora Hyun-woo aseguraba no ver tal semejanza, indicando que había sido descaradamente estafado con esa descripción. La furia invadió a Jong-won al saber que su compañía había sido ofrecida con tanta insistencia a otra persona y no pensaba tolerar más comentarios despectivos sobre él. Así, la discusión estalló nuevamente entre ellos. El protagonista derramó cerveza sobre su ropa y su compañero le ofreció una servilleta. Al mismo tiempo, confesó fríamente que jamás se relacionaría con alguien como Jong-won si no fuera porque el trabajo los obligaba a estar juntos. Como explicación, el hombre enumeró los peores rasgos del rubio, incluyendo su supuestamente detestable amor por el sentimentalismo y los cuentos de hadas. Como era de esperarse, a Jong-won no le gustó nada escuchar eso y contraatacó con ferocidad. La tensión entre los dos jóvenes se disparó. El chico intentaba explicar que los puntos señalados por el hombre no tenían sentido alguno. De repente, el protagonista notó que el televisor solo entorpecía su comunicación. Sin pensarlo mucho, estiró la mano hacia el control remoto para apagarlo. Sin embargo, su intento fue frenado por Hyun-woo, quien parecía molesto.
De forma extremadamente inesperada, jaló al rubio hacia él y estampó sus labios contra los suyos. Yeon-gon quedó en shock por el atrevimiento del otro y se resistió, aunque sus fuerzas le fallaron. En el momento en que sus rostros se separaron, el señor Kang justificó su acción como una lección personal. Intentaba mostrarle al joven cómo era él realmente en una relación, con la clara intención de provocarlo. Además, admitió con una sonrisa socarrona que sus lazos no se basaban en sentimientos, sino que eran meros contratos de socios. Mientras el protagonista ardía de rabia contra el pelinegro e intentaba golpearlo por tal osadía, escuchó que nadie quería salir con él porque besaba fatal. Jong-won quedó petrificado ante esas palabras, pues hirieron su orgullo masculino. En un instante, trepó agresivamente sobre su insoportable colega para demostrarle lo contrario. Un segundo después, besó a Hyun-woo, poniendo todo su empeño en demostrar que era un experto en el arte de besar. Este comportamiento de Jong-won impresionó significativamente al hombre. Solo después, el protagonista se dio cuenta de que había caído en una obvia provocación. Ahora, el señor Kang estaba decididamente inclinado a continuar lo que habían empezado sin querer. Se cernió sobre el cuerpo de su compañero, declarando que no se detendría tan fácilmente. Durante el beso, el protagonista luchó con fuerza para resistirse, obligando a su insoportable colega a detenerse. Protestó diciendo que fue el otro quien actuó extraño primero y debía parar. No obstante, el pelinegro no escuchó, probando su determinación con hechos. Además, explicó que Jong-won mismo había provocado este momento antes y, por ende, era culpable de todo lo que sucedía. Aunque a Jong-won le desagradó escuchar eso, el hombre le aseguró que, en realidad, era una forma de elogio. La confusión de Jong-won solo aumentó, pero Jung-woo no tenía intención de retroceder. Al contrario, deseaba pasar la noche juntos como socios. Al final, pareció que el protagonista no estaba tan en contra, pues en lugar de seguir negándose, aceptó la propuesta, solo pidiendo que apagaran las luces a cambio. Así, el joven dejó ver su verdadera naturaleza frente a su insoportable colega. Para su gran sorpresa, el pobre Jong-won estaba al borde del colapso. Su inexperiencia en los asuntos del amor lo atormentaba profundamente. A diferencia de él, el pelinegro se movía con la confianza de un experto. Por eso, aunque Hyun-woo se mostraba bastante atento e indagaba sobre los gustos de nuestro protagonista, este se quedó mudo, paralizado. Pronto, la paciencia del señor Kang se agotó y tomó el control con decisión. Decidió avanzar sin dudar. En medio de aquel momento tan íntimo, el pelinegro intuyó que Jong-won era un lienzo completamente en blanco, y así, con total franqueza, le preguntó al respecto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta de antemano. El protagonista quedó atónito ante tal descaro, pues confesar la verdad le resultaba una vergüenza insoportable. Intentó resistirse una vez más, buscando escapar. Sin embargo, aquel hombre no tenía planes de detenerse, y se lo hizo saber sin rodeos. Finalmente, ambos jóvenes se fundieron en un contacto íntimo por mutuo acuerdo. El señor Kang incluso arrinconó a su compañero para que admitiera que lo había disfrutado. Más tarde, el protagonista se sintió horrorizado por lo ocurrido. Naturalmente, la furia contra sí mismo lo consumía, por haber sucumbido a sus bajos instintos y entregarse a la pasión, mientras el otro hombre dormía con total paz. El joven no podía pegar el ojo, atrapado en sus pensamientos. De repente, Hyun-woo lo abrazó con tal fuerza que Jung-won quedó inmovilizado. Al principio, intentó liberarse de ese agarre de acero, pero luego se calmó y comenzó a examinar en silencio el rostro de su insoportable colega, con quien había cruzado la línea de la intimidad. Así, inesperadamente, permaneció despierto hasta el amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Ya en el almacén, Jong-won reflexionaba sobre cuánto odiaba que las relaciones sentimentales comenzaran de esa forma, con una noche de pasión, pues sentía que todo el romance se evaporaba al instante. Aunque no había planeado volver a ver al pelinegro, los sucesos de la noche anterior perseguían al protagonista como fantasmas. Lo intentaba, pero no podía borrar esos detalles de su mente. Mientras Jong-won hervía de rabia consigo mismo, seguía trabajando. De pronto, aquel hombre se le acercó, ofreciéndole un descanso. La actitud solícita del señor Kang desconcertó a Jong-won, aunque comprendió que fingía que nada había pasado entre ellos. Mentalmente, el rubio admitió que la personalidad de ese hombre lo impactaba aún más que antes. A pesar de no albergar esperanzas de que un amor espontáneo naciera de ese contacto, observar la frialdad emocional
Del pelinegro le resultaba doloroso. Mientras tanto, el trabajo continuaba y los empleados del almacén estaban asombrados. Al ver lo visiblemente angustiado que estaba el protagonista ese día, incapaz de confesar la verdadera razón de su estado, tuvo que mentir, alegando que se había lastimado la espalda. Poco después, Hyun-woo preguntó por sus planes para la noche tras volver del viaje. Al saber que estaba libre, sugirió visitar el restaurante donde trabajaba su amigo en común, ya que los había invitado a cenar como disculpa. Al principio, Jong-won se alegró, pero rápidamente encontró extraña su propia aceptación. Se dio cuenta de que, inconscientemente, intentaba complacer a su insoportable colega debido a lo ocurrido la noche anterior. No obstante, al llegar, los dos jóvenes entraron al restaurante listos para degustar un poco de carne. El pelirrojo estaba encantado de verlos juntos. Sintiéndose culpable por el pasado, decidió invitar a los dos hombres a comer y a beber gratis, rectificando así el malentendido anterior. Durante la charla, el pelinegro se enteró de que el protagonista había hablado mal de él con su amigo, algo que le causó gracia. Sin embargo, al instante el señor Kang señaló que su compañero había hecho lo mismo antes, dejándolos en igualdad de condiciones. Pronto surgió que Hyun-woo planeaba beber bastante, otra noche consecutiva. Esta información impactó a Jong-won, pues temía que se repitiera lo sucedido entre ellos. Si ambos bebían en exceso, por eso cuando le ofrecieron alcohol, se negó rotundamente, explicando que nunca más volvería a beber con nadie. Este comportamiento sorprendió al señor Kang, quien indagó sobre las razones de su postura tan radical. El protagonista culpó al hombre, explicando que debido a sus acciones de la noche anterior, no había dormido bien y estaba agotado, prefiriendo descansar a beber. Hyun-woo entonces reveló que intencionalmente les había dado tiempo para dormir a ambos, por lo que no entendía por qué Jong-won se sentía así. Parecía que el peligro lo había planeado todo para que estuvieran bien al día siguiente. Escuchar esto de su insoportable colega desconcertó y enfureció a Jong-won, provocando que comenzara a gritarle, especialmente sobre lo ocurrido entre ellos. Inesperadamente, el hombre preguntó si Jong-won había disfrutado del acto en sí. Estaba seguro de que Jong-won no podría responder negativamente. Tras reflexionar, Jong-won confesó con sinceridad que, de hecho, había disfrutado el tiempo con su compañero, pero tenía motivos para dudar y preocuparse. El pelinegro, desconcertado, le preguntó a qué se refería. Solo entonces supo que su absoluta indiferencia ante lo sucedido atormentaba profundamente a Jong-won. Parecía que Hyun-woo jamás lo había considerado, pero al reflexionar admitió que en efecto siempre actuaba, como si nada hubiera pasado tras el contacto íntimo, para evitar arruinar la interacción con la otra persona. Una vez que él respondió personalmente, le devolvió la misma interrogante a su compañero, buscando saber si se sentía cómodo. Nuestro protagonista, un romántico empedernido, a pesar del caos emocional vivido con ese colega insoportable, se halló imaginando cómo sería su relación. Antes de responder, el rubio hizo una pausa reflexiva. Hyun-woo quedó profundamente impactado por la contrapregunta, deteniéndose un instante para descifrar la respuesta correcta. Al notar la reacción del joven, el hombre comprendió que su franqueza había cruzado la línea e intentó arreglar la situación. El pelinegro indagó sobre el pasado amoroso del rubio, dado que el protagonista había calificado los encuentros de una noche como algo espantoso. Hyun-woo quería entender qué clase de amantes habían pasado por la vida de su socio. El señor Kang se sorprendió, sintiendo que invadían su privacidad. Bajo el manto de la noche, el joven miraba las estrellas, reviviendo la reciente charla con su odioso colega. Parecía que la incomodidad por esa cercanía abrupta con su enemigo aún persistía. De pronto, el pelinegro rompió la distancia trayendo una lata de cerveza. Entre palabras, salió a la luz que previamente el señor Kang le había pedido a Hyun-woo con toda intención que se marchara del local de su amigo lo antes posible, arruinando así su oportunidad de comer y relajarse. Ya a solas, el joven decidió enfrentar la pregunta del hombre. Era evidente que le costaba horrores admitir lo que realmente pensaba. Sin embargo, con las mejillas ardiendo en rojo, el rubio confesó la verdad. No solo era una persona romántica, sino que valoraba las relaciones serias como un tesoro. Explicó su filosofía, expresando su rechazo a perder el tiempo con una pareja con la que no pudiera visualizar. Construir un futuro y una vida juntos hasta que la muerte los separe. Esta revelación dejó atónito al señor Kang.
Aún así, el protagonista continuó abriendo su corazón con sinceridad. El joven admitió que apenas conocía a un nuevo objeto de afecto, su mente ya proyectaba su vejez juntos y la rutina diaria. El hombre quedó horrorizado ante tal información, pensando que esas fantasías también lo incluían a él. El rubio rápidamente aclaró que este no era el caso. Caminando juntos por la ciudad nocturna, ambos jóvenes tocaron temas muy serios y personales. El pelinegro mencionó que no estaba cerrado al romance con cualquiera, simplemente no lo veía con el protagonista. El señor Kang también explicó su visión. No albergaba esperanzas rosas para el futuro con otro porque vivía en la cruda realidad, y estaba acostumbrado a aceptarla tal cual es. Parecía que el joven podía entender y aceptar esa perspectiva. Inesperadamente, la conversación seria cambió a un tono de comedia. Hyun-woo preguntó por qué su socio, sabiendo que era tan romántico, aceptó de repente pasar esa noche juntos. Aturdido, no supo qué responder. Previamente el protagonista no había tenido relaciones serias ni contacto cercano, pero no podía admitirlo por miedo a las burlas de su insoportable colega. Por esta razón, mintió a regañadientes, alegando tener un carácter débil que lo forzó a ceder al momento con el señor Kang. Al instante siguiente, el rubio intentó beber alcohol, aunque había jurado no hacerlo más. El hombre lo detuvo, entendiendo que ya era demasiado tarde. Durante la charla, los dos jóvenes volvieron a profundizar en temas íntimos. El joven confesó que, aunque su compañero era un trabajador excelente, era excesivamente crítico y capaz de volver locos a los demás con sus revisiones. No obstante, el rubio estaba seguro de que, como pareja, Hyun-woo era bastante profesional. Si bien lo primero enfureció al insoportable colega, lo último le agradó. Solo tras admitir esto, el joven intentó explicar que no había nada extraño en lo sucedido y que de ahora en adelante actuaría como si nada hubiera pasado. El hombre estaba claramente asombrado al escuchar tal cosa de su romántico compañero, pero el rubio se sintió complacido por haber hecho una declaración tan prudente. Sin embargo, en el siguiente instante, el señor Kang sugirió ser compañeros nocturnos fijos, argumentando que no sería problema. Aunque la propuesta dejó en shock al protagonista, parece que aceptó la oferta de su odioso colega, pues poco después se encontró atrapado en su abrazo nuevamente esa misma noche.